a ver qué es en Levítico capítulo 19, el título que está en esta Biblia, dice la purificación de los inmundos, cómo se iban a purificar. Y yo decía que era algo un poco difícil de entender, pero vamos a ver. Esta es la ordenanza, la regulación, quiere decir, la ordenanza de parte del Eterno Dios. Esta es, Jehová habló a Moisés y a Aarón diciendo, esta es la ordenanza de la ley que Jehová ha prescripto, diciendo, di a los hijos de Israel que te traigan una vaca alazana, perfecta, en la cual no haya falta, sobre la cual no se haya puesto yugo. Primera cuestión, la orden no es una orden de hombre, sino la orden viene del mismo eterno Dios Yahweh, nuestro Dios Jehová. Le habla a quien, a Moisés, el responsable mayor, y al sumo sacerdote. Fíjese cómo vienen las instrucciones, hermanos, la vía jerárquica, el eterno, nuestro Dios, con Moisés, con Aarón, y da la orden ¿para qué? Para que el pueblo, dice, di a los hijos de Israel que traigan una vaca alazana. Alazana es roja, colorada. Es muy difícil, hermanos. ¿Por qué? Porque tiene que ser una vaca especial, roja, completa, completamente roja. No podía tener un pelito blanco, no, nada, ningún defecto, ninguna mancha, ninguna que haya ninguna actitud, alguna, ¿cómo se dice? Haya puesto, que no tenga ninguna falencia, que nunca haya sido puesta para el trabajo, que nunca haya llevado un yugo, una vaca muy especial, realmente era esta. Dice que, y la daréis a Eleazar, el sacerdote, y él la sacará fuera del campamento y la hará degollar en su presencia. Entonces la orden viene de Dios, del eterno Yahweh, y a Moisés y a Aarón le dice, hay que decirle al pueblo que traigan una vaca roja, alazana, colorada, sin defecto, sin mancha, nada. Cuando hemos visto en Levítico, hermanos, veíamos cuál era la calidad, ¿no? Y de las ofrendas, de los animales, cómo debían ser, no mayor de un año, sin defectos, sin ninguna cosa rara, tenía que ser lo mejor. Lo mejor, para Dios era lo mejor, porque si no los sacerdotes, después de examinarlo detenidamente, ellos daban el ok, si estaba apto o no estaba apto ese animal para un sacrificio. Y esta vaca es muy especial. Tenía que ser muy especial. Y esto que estamos compartiendo, hermano, es un símbolo. Vamos a trazar un paralelo porque es la misma vida del Mesías, de Jesucristo, que fue entregado por nosotros, hermanos, para el perdón de los pecados, para limpiarnos, hermanos, para que podamos experimentar una santificación. Santificado es apartado, hermanos, apartados para Dios. Él pagó el precio por nuestras fallas, por nuestros errores, por nuestros pecados. Él nos dio la vida y nos dio la vida perdurable, la vida eterna. Él nos dio salvación, perdón de pecados y la vida eterna. Todos los beneficios a través del Mesías. Por eso acá vemos un ejemplo, hermanos, de un animal que tenía que reunir ciertas características para poder ser sacrificado. El sacerdote la iba a sacar fuera del campamento. ¿Por qué? Porque no podía haber muerte en el campamento, sacrificio, y la hará degollar en su presencia. Tenía que estar el sacerdote observando y mirando cómo se desarrollaba, que no hubiera nada raro en esa vaca. Y Eleazar, el sacerdote, tomará de la sangre con su dedo y rociará hacia la parte delantera del tabernáculo de reunión con la sangre de ella 7 veces. Es todo un ritual, ¿sí? ¿Se acuerda cuando Moisés hace el pacto que habla Jeremías 31,
31, que iba a ser un nuevo pacto, pero el pacto viejo en Éxodo capítulo 12 habla de ese pacto que el eterno Dios hace cuando entrega las tablas de la ley y Moisés pregunta al pueblo, ¿van a hacer todo lo que Dios está ordenando, el eterno Yahweh está ordenando? Y el pueblo dijo, sí, haremos, amén, dijo el pueblo. Entonces él va a rociar, dice, juntó la sangre de un sacrificio que habían hecho en 2 tazones, y un tazón lo tiró hacia el altar y el otro tazón lo tiró hacia la congregación. Esa era la señal del pacto, la sangre, hermanos. ¿Por qué? Porque el Cordero de Dios, el que quitó el pecado del mundo, no solamente lo quitó, ahí lo dije, solo al pueblo de Israel, solo a los escogidos, a los elegidos, no. Lo hizo por todos los hombres del mundo, hombres y mujeres del mundo. El Cordero de Dios, como lo dijo Juan el Bautista, ahí está, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y hará quemar, dice el versículo 5, estoy compartiendo en Números, en el Pentateuco, los 5 primeros libros de la Biblia, en Números capítulo 19, 5, versículo 5, y dice, hará quemar la vaca ante sus ojos, su cuero y su carne y su sangre con su estiércol hará quemar. Fíjese, tenía que ser un sacrificio especial. La vaca tenía que ser roja, colorada, alazana, sin defectos, sin mancha, perfecta tenía que ser, y tenía que ser quemada a la vista de un sacerdote, Eleazar, hijo de Aarón. Él estaba observando que todo se hiciera como el eterno Dios hizo y dijo, como él dijo, se tenía que hacer tal cual el Señor lo había dicho. Luego tomará el sacerdote madera de cedro e hisopo y escarlata y lo echará en medio del fuego en que arde la vaca. Otros elementos más, hermanos, que están muy ligados a la cruz de Cristo. Dice que el Señor Jesús, cuando fue crucificado ahí, dijo, tengo sed. Hubo un momento que él dijo, tengo sed. Entonces dice que tomaron vinagre y mojando, ahí pusieron en un hisopo. Un hisopo es una planta, hermanos, como un pincel, tiene unas características parecidas, así como un pincel, y se utilizaba para la limpieza. El hisopo se utilizaba para la limpieza, como dice el Salmo, creo que el 51, verso 7, dice, límpiame con hisopo y seré más limpio y seré limpio. Así dice el Salmo 51, 7. Y el sacerdote, y se lavará luego sus vestidos, lavará también su cuerpo con agua. Fíjese por qué. El sacerdote lavará luego sus vestidos, lavará también su cuerpo con agua, y después entrará en el campamento y será inmundo el sacerdote hasta la noche. Por haber hecho este proceso, hermanos, ya se lo estaba considerando inmundo por lo que había hecho. Pero fíjese lo que le decía recién, que muchas veces estos que se llaman los jukim, son cosas, hermanos, que a veces no se puede entender, como decía yo, como la lógica, pero sí debemos obedecerla. O sea, aunque a nosotros nos parezca que las cosas son muy difíciles de entender, tenemos que ser obedientes, porque eso es lo que le agrada a Dios, en la obediencia, porque la obediencia va a provocar la bendición. Asimismo, dice, el que la quemó, lavará sus vestidos en agua, también lavará en agua su cuerpo y será inmundo hasta la noche. El sacerdote por un lado, el otro que quemó las ropas, también va a ser inmundo hasta la noche. Y un hombre limpio recogerá las cenizas de la vaca y las pondrá fuera del campamento, en lugar limpio. Fíjese el orden, ¿no? Que tiene nuestro eterno Dios.
hace una separación entre lo inmundo, lo profano y lo puro, lo limpio y lo inmundo. Y así es la óptica de Dios para nuestras vidas, hermanos. Por eso dice que Él nos ha santificado. Sed santos, porque Él es santo. Y sin santidad nadie verá a Dios, al Eterno, a Yahweh. Dice la Biblia que debemos ser santos, hermanos. Por eso la fuerza que ponemos y que cuántas predicaciones y pastores y evangelistas y apóstoles andan predicando a lo largo del día, hermano, enseñando que debemos experimentar santidad, que debemos experimentar teshuvá, que es arrepentimiento y volverse, retornar a Dios. ¿Por qué? Porque el hombre, hermano, se ha extraviado y ha ido por caminos que le parecen perfectos, pero el fin es muerte, es destrucción, hermanos. Por eso decíamos que el mundo necesitaba un stop, un parate, hermanos, porque estaba muy descontrolado el hombre, hermanos, aprobando leyes constantemente, aprobando leyes que van en contra, que afectan el normal desenvolvimiento de la familia, del matrimonio, de los hijos. Se ha dejado, hermanos. Está bien que fíjese que cuando una persona, un presidente o una autoridad va a jurar, lo hacen jurar por los santos sobre una Biblia, los santos evangelios, por la Constitución, por defender la familia, por defender el país, hermanos, y es pura hipocresía. Porque cada vez se van aprobando leyes, hermanos, que estamos cada vez más cosas vulgares, vulgaridad, asesinato, muerte, destrucción. Por eso el mundo necesitaba este parate, como decía, para que las personas puedan examinarse. Y mucha gente está escuchando un mensaje de salvación, un mensaje de fe, un mensaje de esperanza y un mensaje de arrepentimiento también. Porque es necesario, la Biblia dice que necesitamos ser santos, apartados para Dios, buscar la santidad, tratar de agradarle a Dios y no a los hombres. Dice la Biblia que debemos ser un sacrificio, Romanos capítulo 12, 1 y 2 dice que debemos presentar nuestra vida como un sacrificio, nuestro cuerpo, como un sacrificio vivo, santo, agradable, que es el verdadero culto racional. Lo mejor que podemos hacer, hermanos, es esforzarnos, animarnos y presentar nosotros. Ya no hay ofrendas para entregar en el templo. Es nuestra vida, ya Él no habita en un templo, se va a reconstruir, viene la reconstrucción del templo de Jerusalén. Hay una promesa de Dios, la restauración de las cosas de todos los tiempos. En Hechos capítulo 3, versículo 21, habla de la restauración. Pero ¿dónde comienza la restauración en mi vida? En mi mente, en mi corazón, en mi familia, en mi manera de pensar. Vio que Romanos 12 dice, renovado en vuestra manera, en nuestro entendimiento. Debemos experimentar una renovación y tratar de ser cada vez más santos, como estos animales que eran un animal inocente y se entregaba en propiciación por los pecados, hermanos, por la inmundicia, por la contaminación que el hombre tenía, y aún en estos tiempos, más todavía. Un hombre limpio recogerá las cenizas de la vaca, una vaca roja, una vaca especial, sin manchas, sin defectos, la pondrá fuera del campamento en lugar limpio y las guardará la congregación de los hijos de Israel para el agua de purificación. Es una expiación. Esa ceniza, hermanos, después va a ser mezclada con agua de la purificación. Agua que de un método muy particular juntaban ellos esa agua. No contaminaba con nada, hermanos. Eso guardaban ellos ese rito de la purificación del agua, de tratar de no estar contaminado. Por eso es que se lavaban constantemente las manos, los pies cuando venía una persona, alguien de visita en un hogar, como Jesús cuando visitó a Simón el fariseo.
Simón el fariseo ni lo atendió. Dice que Jesús entrando a la casa, se sentó y detrás de él llegó una mujer, corriendo, y se puso a los pies, por detrás de él, dice, a los pies de Jesús, y comenzó a llorar, a derramar lágrimas. Y dice la escritura que con las mismas lágrimas iba enjugando los pies del Señor, los iba lavando, y con sus cabellos ahí le iba limpiando. Entonces aparece Simón y le dice, pero si este realmente fuera un profeta de Dios, sabría qué clase de mujer es la que lo está tocando, porque es pecadora. Para eso sí sabía Simón. Pero el Señor, que conoce el corazón, conoce la mente, va a estar diciéndole a Simón el fariseo, le va a decir, Simón, entré en tu casa, no limpiaste mis pies, no me diste el beso de bienvenida, pero ella, desde que llegué, no ha dejado de honrarme, de llorar. Por tanto, dice, sus pecados le son perdonados. La honra, hermanos, el rito de la purificación. Mucha gente, hermanos, que necesita ser limpiados. Ser limpiados por la palabra del Señor, para el Señor, para agradarle al eterno Dios, no a los hombres. Y el que tocare, dice el versículo 11, el 10, perdón, y el que recogió la ceniza de la vaca lavará sus vestidos y será inmundo hasta la noche, y será estatuto perpetuo para los hijos de Israel y para el extranjero que mora entre ellos. En ese tiempo ya lo venimos viendo, que el eterno Dios le está haciendo un lugar a los extranjeros. Cuando salieron de Egipto, ya dice la palabra que venían no solamente los israelitas, los hebreos, sino que venían también otro grupo de extranjeros. Y el Eterno le va a decir, Dios, si ellos están dispuestos a abrazar mis mandamientos, a obedecer mis leyes, mis estatutos, van a ser como uno más de mi pueblo, de mis hijos. Entonces Dios es inclusivo. Él dice, no hace el Eterno acepción de personas. Está llamando, y hasta el día de hoy está llamando. Dice, Él llama a la puerta, Apocalipsis 3:20, y si alguno oye la voz, Él entraré y cenaré con Él, y Él cenará conmigo. El que tocare cadáver de cualquier persona sea inmundo 7 días. Fíjese cómo era en la antigüedad. La persona que tocaba un cadáver, y usted por ahí se imagina, yo me imagino la escena, cuánto, por ejemplo, en los velorios, por ahí sin saberlos, o vamos a ver con animales también, tocar un animal muerto, ya vamos a ver otro tipo de tocar huesos. Y aquí dice que por 7 días iba a estar inmundo. ¿Y qué habrá? Yo digo muchas veces cuando leo, me pregunto y digo, debe ser que hay mucha bacteria, muchos virus, como ahora, fíjese, con el cubreboca, el tapaboca, que lavarse las manos cada 30 minutos, lavarse las manos, los pies, todas esas medidas preventivas. Debe ser por ahí que pasa esto. Al tercer día se purificará con aquella agua, y el 7º día será limpio. Y si al tercer día no se purificare, no será limpio al 7º día. Todo aquel que tocara el cadáver de cualquier persona y no se purificare, el tabernáculo de Jehová contaminó, y aquella persona será cortada de Israel, por cuanto el agua de la purificación no fue rociada sobre él. Inmundo será, y su inmundicia será sobre él. Wow. En la iglesia primitiva, hermanos, se enseña, en la iglesia del tiempo de Jesús, de Pablo, se enseñaba que si había alguno que no hiciera caso, alguno que estaba muy contaminado, se lo tenía que reprender, se lo tenía que enseñar, instruirle ante testigos,
y enseñarle, tratarlo con mucho amor, una vez, después primeramente era cara a cara, después había que llamar testigos y ponerlo en claro a hermanos, y si él seguía en esa obstinación, en ese pecado, dice la Biblia que había que tenerlos por publicano y pecador, y era echado de la congregación. Como vemos aquí, la persona que estaba inmunda, que estaba contaminada, altamente contaminada, hermanos, no tenía acceso al templo, no podía porque iba a contaminar. Es como la manzana podrida del cajón, pudre a todo el cajón. Por eso el eterno Dios está brindando la oportunidad. Aquí estamos viendo una vaca roja, una vaca alazana, una vaca colorada, que va a ser el nexo, va a ser la herramienta, la ceniza de esa vaca mezclada con el agua, va a ser lo que va a purificar al hombre. Es una imagen de lo que el Señor Jesús hizo por nosotros. ¿Cómo nos purificó? Por esto le decía que lógicamente uno no puede entender esto. Y ves y cómo la ceniza con agua te purifica. ¿Qué tiene? Ve que la lógica muchas veces no es aplicable, pero es palabra del Señor. Entonces nos está dando a entender, hermanos, que debemos ser purificados cada día. Cada día, hermanos, debemos examinarnos. Vio cuando vamos a compartir la Santa Cena y dice ahí 1 Corintios 11, 23, cuando habla de la institución de la Santa Cena, dice cada uno pruébese a sí mismo. Y es lo que cada día, hermanos, tendríamos que hacer. Probarnos, examinarnos cómo está mi vida, cómo está mi mente, cómo está mi corazón. ¿Cómo está mi matrimonio? ¿Cómo está mi familia? ¿Cómo están mis hijos? ¿Cómo estoy yo con mi compañero de trabajos? ¿Cómo estoy en la calle? ¿Cómo me ve la gente? Cada uno debe probarse a sí mismo cada día, hermanos. Verso 14. Esta es la ley para cuando alguno muera en la tienda. Cualquiera que entre en la tienda y todo el que esté en ella será inmundo 7 días. Cuando murió una persona en una habitación, hasta la habitación está contaminada. Entonces esa persona tenía que ser purificada. Y toda vasija, dice, toda vasija abierta cuya tapa no esté bien ajustada será inmunda. O sea que cuando hay algo inmundo, hermano, en la casa, se contamina todo. ¿Va entendiendo? Cuando hay alguna cosa que es contaminante, altamente contaminante, toda la casa va a estar contaminada. Cuando dicen de sacar la levadura en la fiesta de los panes sin levaduras, la costumbre dice que las personas, la familia, tienen que buscar y limpiar que no vaya a haber levadura en ningún lugar. ¿Se acuerda que antes en el pan casero se tomaba una parte de esa masa y se guardaba por ahí en algún lugar para el próximo amasijo, para usar esa levadura? Entonces Pablo va a decir, miren, un poco de levadura leuda la masa. Por eso un contaminado, alguien, una persona, dice un muerto, está hablando aquí literalmente, contamina todo el ambiente. Y es así el pecado, hermanos, para nuestras vidas. Una pequeña cosa, hermanos. Nos habla también Santiago capítulo 3 de la lengua. Dice que siendo un miembro tan pequeño, hace un incendio tan grande. ¿Cuánto cuidar, hermanos? ¿Cuánto cuidar lo que decimos, lo que hablamos? La murmuración, ya vemos que el pueblo, acá lo vamos a ver en mañana tal vez, el pueblo, estamos en tiempo, 5 minutos más. Toda vasija abierta cuya tapa no esté bien ajustada será inmunda, y cualquiera que tocare a algún muerto,
a espada sobre la faz del campo, o algún cadáver, o hueso humano, o sepulcro, 7 días será inmundo. Y para el inmundo tomarán de la ceniza. Mira, ahí está la respuesta y la salida a ese gran problema. Y para el inmundo tomarán de la ceniza de la vaca quemada de la expiación y echarán sobre ella agua corriente en un recipiente, y un hombre limpio tomará hisopo y lo mojará en el agua y rociará sobre la tienda, sobre todos los muebles, sobre las personas que allí estuvieren, y sobre aquel que hubiere tocado el hueso, o el asesinado, o el muerto, o el sepulcro. Fíjese todas las medidas de seguridad, hermanos, de prevención, como ahora, en esta peste, también, hermanos, mientras más limpieza, más lavandina, más protección. Y el limpio rociará sobre el inmundo. Fíjese la importancia de estar limpios, hermanos, porque podemos ayudar a otros también. Y el que recibe la palabra, que recibe la enseñanza, está siendo limpiado, está siendo purificado, se está santificando. Sobre el inmundo al tercero y al séptimo día, y cuando lo haya purificado al día séptimo, él lavará luego sus vestidos, y asimismo se lavará con agua, y será limpio a la noche. Todo un proceso. Y el que fuere inmundo y no se purificare, la tal persona será cortada de entre la congregación, por cuanto contaminó el tabernáculo de Jehová. No fue rociada sobre él el agua de la purificación, es inmundo, le será estatuto perpetuo. También el que rociare el agua de la purificación lavará sus vestidos, y el que tocare el agua de la purificación será inmundo hasta la noche. Y todo lo que el inmundo tocare será inmundo, y la persona que lo tocare será inmunda hasta la noche. Fíjese, hermanos, la palabra del Señor cómo nos alienta y cómo nos anima a tratar de purificarnos cada día. Qué triste, ¿no? Cuando dice aquí será echado fuera del campamento, porque contamina, como decía recién, una pequeña porción, hermanos, contamina todo el cuerpo. Una herida, una infección, usted habrá visto, habrá experimentado algo, una espina, un clavo, algo, y se infectó y duele, y todo el dedo, la mano, el brazo, el cuello, duele todo. Una pequeña cosa. Por eso acá es un ejemplo, un paralelo hemos trazado del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, que lo vemos revelado aquí en esta vaca alazana, la vaca roja.